Stephen Curry es considerado por muchos como el mejor lanzador de todos los tiempos. Un tipo capaz de anotar triples imposibles. Ha ganado 4 títulos de la NBA y más allá de sus estadísticas, cambió el baloncesto para siempre. Sin embargo, hay algo que mucha gente pasa por alto. Curry no solo juega bien, lo hace con estilo, con espectáculo y con una energía que contagia. Cada una de sus celebraciones icónicas se ha extendido incluso a otros deportes. Steph no solo domina el juego, quiere que todos lo vean hacerlo. Pero, ¿cómo llegó a ser tan bueno? ¿Y por qué algunos críticos aseguran que en realidad su talento arruinó el baloncesto? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, exactamente al 27 de febrero de 2013. Guarden Stephen Curry II o simplemente Steph comenzaba a consolidarse como un base confiable desde que los Golden State Warriors lo eligieron con la 7ª selección del draft del año 2009. Fue seleccionado por su increíble capacidad de tiro, aunque en sus primeros años su estilo discreto no llamaba demasiado la atención. Lo más llamativo que hacía tras anotar era señalar al cielo, un gesto de fe y gratitud hacia su madre. Pero aquella noche de febrero todo cambió. Desde el primer minuto del partido, Curry empezó a encenderse. Su puntería era imparable y pronto el público del legendario Madison Square Garden entendió que estaba presenciando algo especial. Esa noche, Steph anotó 54 puntos ante los New York Knicks. Aunque los Warriors perdieron el juego, su actuación fue legendaria. Fue la primera vez que el mundo vio sus celebraciones atrevidas, su confianza absoluta y ese famoso gesto de campanazo tras los triples. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. 2 meses después, con la temporada regular 2012-2013 llegando a su fin, los Warriors se enfrentaron a los Lakers de Kobe Bryant, en un partido clave para asegurar un mejor puesto en los playoffs. Curry volvió a incendiar la cancha, 22 puntos solo en el primer cuarto. Pero más allá de los números, lo que realmente llamó la atención fue su actitud. Por primera vez Steph bromeaba con los fanáticos, se animaba con cada triple, mostraba una emoción y confianza nunca vistas. Aquella noche terminó con 47 puntos y aunque falló el tiro final que podría haber ganado el partido, su actuación dejó a todos impactados. Incluso los jugadores de los Lakers no celebraron mucho. Estaban simplemente aliviados de que el nuevo chico del barrio no los hubiera destruido con otro de sus lanzamientos imposibles desde mitad de cancha. Y lo más increíble es que todo eso era simplemente el comienzo. El 28 de abril de 2013, en la serie de playoff contra los Denver Nuggets, los Warriors regresaban del vestuario para comenzar el tercer cuarto con una cómoda ventaja de 12 puntos. Pero en la NBA, una ventaja así puede desaparecer en segundos. Entonces, Curry hizo algo fuera de este mundo. Rodeado por 5 o 6 defensores, recibió la pelota en la esquina, levantó el tiro en una fracción de segundo y sin siquiera mirar, la encestó. Fue como una experiencia fuera del cuerpo. Un momento en el que su instinto puro tomó el control. Por primera vez en su carrera, Steph no solo lanzó el balón, se dio vuelta antes de que entrara, bajó los brazos y miró directamente al banco rival mientras el público enloquecía. Así nació el Babyface Assassin. Esa actuación fue clave para que los Warriors eliminaran sorpresivamente a los Nuggets, los grandes favoritos de la serie. Y con eso el joven Curry y su equipo se prepararon para el siguiente desafío, enfrentarse a una de las dinastías más grandes de la historia de la NBA, los San Antonio Spurs. Pero Steph no se intimidó. En el primer partido hizo cosas que nadie había visto antes, en un escenario tan importante. Dribles imposibles, triples caminando hacia atrás, tiros en movimiento y celebraciones que se transformaban en reclamos por falta. San Antonio terminó ganando la serie por 4-2, pero esa temporada fue solo el inicio, el comienzo de una de las carreras más impresionantes en la historia del baloncesto. Todo el mundo sabe que Stephen Curry revolucionó la NBA, pero pocos entienden realmente cómo lo hizo. Su forma de jugar cambió las reglas del juego para siempre. El propio Curry también transformó su vida y la de sus fanáticos. Su historia inspiró a millones, así que si te parece increíble lo que estás por escuchar, imagina cómo fue vivirlo. Viajemos al 31 de octubre de 2013 en Los Ángeles, en el segundo partido de la temporada 2013-2014. Stephen Curry saltó a la cancha frente a los Clippers decidido a demostrar que su talento era real. Fiel a su estilo, masticaba el protector bucal para mantenerse concentrado, un hábito tan característico que hasta se volvió parte de su marca personal. En ese momento había firmado un contrato con Mogo Sport, una empresa que fabricaba protectores personalizados con sabores especiales para él. Y esa noche Steph ofreció un espectáculo inolvidable. Encestó 9 triples y terminó con 38 puntos, una actuación espectacular.
aunque al final los Clippers se llevaron la victoria. Esa derrota no sería la última. Meses después, en los playoffs, los Warriors se enfrentaron nuevamente a los Clippers en la primera ronda, y la historia se repitió. Curry fue bien marcado por J.J. Redick, y los Warriors quedaron eliminados en el séptimo partido. Algo era evidente: si Curry quería alcanzar su máximo potencial, algo tenía que cambiar dentro del equipo. Entonces apareció Steve Kerr, 5 veces campeón de la NBA como jugador en los míticos Bulls de Chicago y los San Antonio Spurs. Kerr llegó a Golden State para aportar una nueva mentalidad. No solo introdujo una filosofía distinta, sino que literalmente cambió la forma en que se jugaba el baloncesto moderno. Aún así, le llevó un tiempo comprender qué significaba tener a un jugador como Stephen Curry bajo su dirección. Hasta que el 9 de marzo de 2015 ocurrió algo que lo hizo entenderlo por completo. Curry ejecutó una jugada tan asombrosa que dejó a todos sin palabras. Dribló entre varios rivales, se detuvo de golpe y lanzó un triple imposible mientras retrocedía. Desde el banco, Kerr recordaría más tarde que en su cabeza resonaban las voces de sus antiguos entrenadores, tipos como Phil Jackson, Greg Popovich, diciéndole que ese era un tiro terrible. Pero el balón entró limpio. Y en ese momento, Kerr comprendió que Steph era diferente a todos los demás. A medida que avanzaba la temporada, Curry y los Warriors comenzaron a vengarse de todos los equipos que alguna vez los habían superado. La llegada de Kerr, combinada con el estilo innovador del equipo, convirtió a Golden State en la mejor franquicia de la liga. Pero aún quedaba una pregunta: ¿podía un jugador con cara de adolescente liderar a su equipo hasta la cima de la NBA? El camino a las finales no fue fácil. Los Warriors tuvieron que superar obstáculos enormes. Steph encestó tiros imposibles como aquel triple ante los Pelicans en la primera ronda, o la increíble canasta frente a los Grizzlies en las semifinales del oeste. Finalmente, el equipo llegó a las finales y Curry fue nombrado MVP de la temporada. Se había convertido en el jugador más valioso de toda la liga. Sin embargo, tras el tercer partido de la serie final, los Warriors estaban abajo 2-1. Para empeorar las cosas, Matthew Dellavedova, el base suplente de los Cleveland Cavaliers, recibió la misión de frenar a Curry, y durante unos minutos parecía lograrlo. Los medios incluso lo apodaron el Curry Stopper, pero eso solo encendió el fuego interior de Steph. Motivado no solo por el deseo de ser campeón, sino también por silenciar a los críticos, Curry respondió de la mejor manera. Destruyó a Dellavedova con una exhibición de talento y confianza. En el sexto juego, Curry volvió a brillar con su estilo inconfundible. Miraba su propia mano después de anotar una bandeja con la izquierda o fingía usar binoculares tras realizar un pase sin mirar a Andre Iguodala. Era puro espectáculo. Cuando el reloj llegó a 0 y los Warriors se coronaron campeones de la NBA, Steph ya tenía un nuevo objetivo en mente: cómo superarse en la próxima temporada. Y lo hizo. La campaña 2015-2016 sería una de las más legendarias en la historia del deporte. El 22 de enero de 2016, los Golden State Warriors se enfrentaron a los Indiana Pacers. Paul George, estrella del equipo rival y uno de los mejores defensores de la liga, se preparaba para intentar frenar al ratón de cara bonita. Pero Curry tenía otros planes. Esa noche encestó 2 triples desde media cancha, al filo del reloj. Convirtió 8 triples en total y terminó con 39 puntos. ¿Cuál era su motivación? Su compañero Andre Iguodala reveló después que Curry había leído comentarios de odio en Twitter durante el entretiempo. Eso lo enfureció. Regresó al segundo tiempo con una energía arrolladora y desde entonces los Warriors se convirtieron en el mejor equipo del tercer cuarto en la historia de la NBA. En 26 partidos de esa temporada abrieron ventajas tan amplias que Curry ni siquiera necesitaba jugar los últimos minutos. Pero no solo las redes lo impulsaban. Otros jugadores también lo provocaban, alimentando su fuego competitivo. Y fue en febrero de 2016 cuando la NBA presenció quizás la jugada más absurda de Stephen Curry hasta ese momento. Aún después de sufrir un esguince de tobillo, el MVP regresó a las canchas decidido a demostrar que nada podía detenerlo esta vez. En el tercer cuarto de aquel partido, Curry hizo cosas que rozaron lo imposible. Con el marcador empatado y el tiempo agotándose, gracias a los tiros libres decisivos de Andre Iguodala, el juego se fue a tiempo extra. Fue entonces cuando Steph protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia moderna de la NBA. Un lanzamiento desde el logo con el reloj casi en cero. La pelota voló, entró limpia y los Warriors vencieron a Oklahoma City Thunder. Curry terminó con 46 puntos.
Pero lo más asombroso es que ese ni siquiera fue su partido con mayor puntuación de la temporada. Frente a los Washington Wizards ofreció un espectáculo de otro nivel, encestando 51 puntos. Contra los New Orleans Pelicans, desde el comienzo del partido, Curry sonreía con picardía como si supiera lo que estaba por hacer. Y tenía razón. Finalizó con 53 puntos, destrozando por completo la defensa rival. Sin embargo, en la primera ronda de los playoffs contra los Houston Rockets ocurrió algo que casi lo cambia todo. Después de liderar a los Warriors a una campaña histórica de 73 victorias en temporada regular, el mejor registro en la historia de la liga, Stephen Curry sufrió una lesión que pudo haber puesto fin a su año. Pero el 9 de mayo de 2016 finalmente regresó. Esa noche en Oregon, ante los Portland Trail Blazers, el mundo del baloncesto fue testigo de una actuación que quedaría grabada para siempre. Con la serie en peligro de empatarse, Steph, apodado The Chef, comenzó a cocinar. Sin embargo, lo más impresionante llegó en el tiempo extra. Primero capturó un rebote ofensivo y anotó 2 puntos, celebrando con su clásico gesto de bíceps flexionando. Luego en apenas 5 minutos explotó por completo, 17 puntos en la prórroga. El público no podía creer lo que veía. Golden State se adelantó 3-1 en la serie y parecía encaminado a otra final. Antes del quinto partido ocurrió algo insólito. Curry fue coronado como el primer MVP unánime en la historia de la NBA. Durante la ceremonia, al saludar al comisionado Adam Silver, tropezó y casi cae en vivo ante las cámaras. Pero ni eso lo desconcertó. Esa misma noche salió a la cancha y anotó 29 puntos, liderando a los Warriors a una victoria decisiva que eliminó a los Blazers y los llevó a la final de conferencia contra Kevin Durant y el poderoso Oklahoma City Thunder. Sin embargo, fue en el cuarto partido de esa serie donde el sueño pareció desmoronarse. El equipo que tenía ventaja 3-1 no era Golden State, sino Oklahoma City Thunder. La historia jugaba en su contra. Solo 2 equipos habían logrado revertir una desventaja así en una final de conferencia. Si Stephen Curry quería salvar la temporada más legendaria de su carrera, debía escalar una montaña casi imposible. El Babyface Assassin sabía exactamente lo que estaba en juego. Esa remontada no solo significaba mantenerse con vida, sino preservar el legado de una temporada histórica. Así que Steph entró al quinto juego con una intensidad que nadie le había visto antes, ni siquiera después de sus 2 premios como MVP. Se le notaba en los ojos, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Y no lo hizo solo, su compañero Klay Thompson, el otro miembro del dúo conocido como los Splash Brothers, se encendió en el sexto juego, anotando triples imposibles desde todas las partes de la cancha. Mientras tanto, Curry asumió el control en el séptimo partido, sellando la remontada más épica de los Warriors. Golden State volvió por segunda vez consecutiva a las finales de la NBA. Esta vez parecía que nada podía detenerlos. No había un Curry stopper. No había lesiones, no había sorpresas. En el cuarto partido de las finales, Golden State dominaba la serie 3-1. Nadie en toda la historia de la NBA había logrado revertir una desventaja así. Todo apuntaba a que Stephen Curry ganaría su segundo anillo de campeón. Además, el quinto juego sería en Oakland, en el legendario Oracle Arena. Parecía el cierre perfecto. Pero al otro lado del parquet estaba LeBron James y los Cleveland Cavaliers, junto a Kevin Love y un Kyrie Irving encendido, que no pensaba volver a casa con las manos vacías. En el juego 5, LeBron e Irving combinaron 82 puntos. En el juego 6, LeBron anotó otros 41. La serie estaba empatada. Y en el juego 7, ante una tensión histórica, sucedió lo impensado. Con menos de 1 minuto por jugar, Kyrie Irving lanzó un triple paso atrás en la cara de Curry. El balón entró y selló la remontada más grande en la historia de las finales de la NBA. Golden State, que había tenido el mejor récord de todos los tiempos, esta vez se quedó sin campeonato. Los Cavaliers lograron lo que parecía imposible. Se convirtieron en el primer equipo de Cleveland en ganar un campeonato de la NBA, coronándose campeones tras vencer a los poderosos Golden State Warriors. Pero tras aquella hazaña, una gran pregunta quedó en el aire. ¿Ese era el fin de la dinastía de los Warriors? La duda creció aún más con la llegada de Kevin Durant, una de las estrellas más grandes de la liga. Muchos se preguntaban si Stephen Curry podía seguir brillando al compartir protagonismo con otra superestrella. Esa incógnita tuvo respuesta el 7 de noviembre de 2016. Esa noche, Curry no solo demostró que seguía siendo el mismo jugador espectacular, rompió un récord histórico de la NBA al encestar 13 triples en un solo partido, superando su propia marca del año anterior. Sin embargo, mientras su talento asombraba al mundo, comenzaron a surgir debates sobre el impacto que estaba teniendo en el baloncesto. En cualquier cancha del planeta, ya fuera de los Estados Unidos, Europa, Asia o América Latina, los jóvenes habían dejado de practicar bandejas, tiros de media distancia o ganchos. Todos querían imitar los triples de Curry.
Corrían directamente hacia la línea de 3 puntos, imitaban sus gestos, sus celebraciones, incluso su famosa mirada a las manos después de encestar. La NBA, una liga donde las franquicias copian todo lo que funciona, también comenzó a adaptar el estilo de los Warriors. Coincidió además con el auge de las estadísticas avanzadas que impulsaron a muchos entrenadores a eliminar los tiros de media distancia y a fomentar aún más los lanzamientos de 3. El resultado fue un cambio radical. El estilo clásico de baloncesto que muchos habían amado un día comenzó a desaparecer. Para muchos puristas, el culpable de todo esto era claro: Stephen Curry estaba arruinando el juego. Pero mientras las críticas crecían, Curry seguía siendo fiel a sí mismo, jugaba con una sonrisa y disfrutando cada momento. Su ya famosa celebración de mirar sus manos se volvió su sello personal, y no se quedó ahí, agregó nuevas, como contar sus propios puntos tras anotar un triple. Su confianza estaba en su punto más alto. En un partido contra los Boston Celtics, incluso se burló del novato Jaylen Brown durante el juego. Nadie sabe exactamente qué fue lo que le dijo, pero está claro que desató a la bestia. Mientras Curry divertía a los fans con su talento y provocaciones, los Warriors, ahora con 4 All-Stars, dominaron los playoffs con facilidad. 16 victorias y solo una derrota rumbo a otro título de la NBA. Aún así, Curry volvió a quedarse sin uno de los pocos trofeos que faltaban en su vitrina, el MVP de las finales. Esa decepción lo motivó aún más. Durante la temporada siguiente, Golden State buscaba su tercer título en 4 años, pero un rival peligroso apareció en su camino: los Houston Rockets, liderados por James Harden. En el sexto partido de las finales del oeste, los Rockets tomaron la ventaja de 10 puntos al descanso, y Curry tuvo una de las peores noches que jamás se le recuerde, anotando apenas el 13% de sus triples. Pero entonces llegó el tercer cuarto, y todos sabían lo que eso significaba. Stephen Curry entró en modo destrucción total. Su actuación heroica en la segunda mitad salvó a su equipo y forzó un séptimo partido. Allí Houston sufrió un colapso histórico. Falló 27 triples consecutivos y los Warriors avanzaron nuevamente a las finales. Curry no solo buscaba el título, también quería su tan ansiado MVP de las finales. En uno de los juegos, tras encestar otro triple, dio la espalda y caminó hacia el banco de Golden State. Desde el otro lado, Kendrick Perkins, suplente de los Cavaliers, lo provocó. Curry respondió de la mejor forma, anotando 5 triples seguidos en el último cuarto. Así fue como terminó coronando una victoria casi escrita por el destino. Además, rompió el récord de más triples en un partido de finales de la NBA. Poco después, Golden State barrió 4-0 a Cleveland. Todos esperaban que Curry al fin recibiera su merecido MVP de las finales, pero nuevamente no fue así, y ese momento marcó el inicio de una etapa difícil. En 2019, la derrota en las finales fue devastadora. Klay Thompson y Kevin Durant sufrieron lesiones gravísimas que acabaron con la temporada y con el sueño de Curry de conseguir un tercer anillo consecutivo. El golpe final llegó poco después, cuando Durant anunció su salida hacia los Brooklyn Nets antes del inicio de la temporada 2019-2020. Los medios, los aficionados y muchos analistas no dudaron en sentenciarlo. La dinastía de Golden State ha terminado. Y durante un tiempo así pareció. Stephen Curry vivió momentos oscuros, lesiones, malas temporadas y la reconstrucción total del equipo. Pero incluso en medio de esa tormenta hubo destellos de grandeza. En 2021, una provocación de Damian Lillard, estrella de los Portland Trail Blazers, despertó nuevamente al gigante dormido, Stephen Curry. El base de los Warriors decidió responder de la forma más impactante posible, anotando 62 puntos, la cifra más alta de su carrera hasta ese momento. Fue una actuación descomunal, una manera de recordarle al mundo quién era realmente. Aun cuando Golden State atravesaba una temporada difícil, Curry seguía haciendo lo que mejor sabía: brindar espectáculo y mantener viva la esperanza. Sin embargo, tras ser eliminados en el juego de entrada contra los Memphis Grizzlies, Steph entendió que había llegado el momento de llevar su juego y a su equipo a un nivel completamente nuevo. Fuera de la organización de los Warriors, casi nadie creía en ellos. La narrativa dominante era que la era dorada de Golden State había terminado, que ya habían dado todo lo que podían dar. Sin embargo, Curry no estaba dispuesto a aceptar ese final. Estaba decidido a demostrar que todos estaban equivocados y a conquistar el único premio que se le había escapado 3 veces, el MVP de las finales. Su camino hacia esa reivindicación comenzó con otro logro histórico: romper el récord de Ray Allen y convertirse en el jugador con más triples en la historia de la NBA. Luego, en un partido contra los Houston Rockets, encestó el tiro ganador y poco después asombró al mundo al anotar 16 triples en el juego de estrellas, un nuevo récord absoluto. En ese punto parecía que nada ni nadie podía detenerlo, pero el destino tenía
otros planes. El 16 de marzo de 2022, durante un encuentro frente a los Boston Celtics, Curry sufrió una lesión que lo dejó fuera por el resto de la temporada regular. Aunque regresó para los playoffs, la incertidumbre era enorme. El trío legendario formado por Draymond Green, Klay Thompson y Stephen Curry apenas había compartido minutos en cancha durante toda la temporada. La pregunta era inevitable. ¿Aún tenían lo necesario para competir por un título? Los Warriors comenzaron su camino en los playoffs enfrentando a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. En un partido decisivo en la altura de Colorado, Golden State estaba al borde de dejar escapar el tercer juego, pero en ese momento crítico Curry apareció para salvarlos. Su actuación fue tan dominante que presentó al mundo una nueva celebración, el gesto de buenas noches con el que acostaba a sus rivales. Lo repetiría tras eliminar a Denver en el quinto partido, consolidando así su nueva marca personal. Muchos creyeron que esa serie había sido solo un golpe de suerte, pero el siguiente desafío sería la verdadera prueba: los Memphis Grizzlies, el mismo equipo que los había eliminado la temporada anterior. En el primer juego con set de revancha, Curry volvió a brillar y tras la victoria lanzó una frase que encendió el ambiente. Ja Morant, la joven estrella de Memphis, respondió en el segundo encuentro con una actuación brillante. Una bandeja, una falta adicional y su propia versión de la celebración gritando a la grada justo frente a Curry y Draymond Green. Terminó la noche con 47 puntos y la victoria. La rivalidad se volvió intensa, pero como muchos antes que él, Morant cometió un error clásico: provocar a Stephen Curry. Frustrado por algunas faltas no cobradas, Steph canalizó toda su furia de la mejor manera posible, jugando suelto y siendo totalmente imparable. 4 partidos después, el 3 veces campeón cerró la serie con una actuación letal y llevó a los Warriors a la siguiente fase. El siguiente obstáculo fueron los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Curry, en su mejor versión, combinaba talento y diversión. Presentó un nuevo baile tras sus triples y volvió a usar su gesto de buenas noches para despedir a Dallas después del segundo partido. En solo 5 encuentros, los Warriors regresaron a las finales de la NBA. Sin embargo, tras el tercer juego en Boston, las dudas regresaron. Muchos analistas se preguntaban si Golden State aún tenía lo necesario para ser campeón. Pero Curry pensaba diferente. Durante el final de ese tercer partido, lanzó una provocación directa a los jugadores de los Celtics, dejando claro que todavía le quedaba mucho combustible en el tanque. En el cuarto juego, motivado por la posibilidad de conseguir su cuarto anillo de campeón y sobre todo de ganar el MVP de las finales por fin, Curry ofreció una actuación histórica. Pero no lo hizo solo. Andrew Wiggins, elegido número 1 del draft en 2014 y durante años considerado una promesa incumplida, demostró que su llegada a Golden State había sido un golpe maestro. En el quinto partido, Wiggins explotó con 26 puntos clave y una defensa sofocante que cambió el rumbo de la serie. Quedaba una última pregunta: ¿podrían cerrar la serie en el sexto juego en el legendario TD Garden de Boston? Curry, ya considerado una leyenda viviente de baloncesto, tenía su respuesta lista. Quería silenciar a todos los que decían que nunca ganaría un MVP de las finales, que sin Kevin Durant no podía lograr nada y que su era de brillo había terminado para siempre. Esa noche, Stephen Curry hizo lo que ha hecho durante toda su carrera: desafiar las expectativas. En el tercer cuarto, con el título al alcance, lanzó quizás la celebración más provocadora de su vida. Y para poner el broche de oro, cuando los Celtics estaban al borde del colapso, ejecutó su ya inmortal gesto de buenas noches, cerrando la serie y colocando a Boston a dormir. Con esa victoria, Curry no solo recuperó la gloria, selló su legado como uno de los jugadores más grandes en la historia del baloncesto. En el ocaso de una era dorada, cuando muchos aseguraban que los mejores días de Stephen Curry ya eran historia, el número 30 de los Golden State Warriors volvió a hacer lo que mejor sabe: desafiar la lógica, los pronósticos y el paso del tiempo. La temporada 2025-2026 lo encuentra como el rostro inmortal de una dinastía que se niega a desaparecer. Un guerrero que no solo lucha contra rivales en la cancha, sino también contra el peso de los años, las lesiones y la duda colectiva del mundo del baloncesto. A los 37 años, Curry sigue brillando como si el reloj no tuviera poder sobre él. Su tiro, ese arco perfecto que desafía las leyes de la física, continúa siendo el arma más temida de la NBA. Pero lo que hace que esta temporada sea distinta no es solo su capacidad para anotar desde cualquier punto del campo, sino su liderazgo. Con Klay Thompson ya con minutos más limitados y Draymond Green batallando con el desgaste físico, Curry se ha convertido en el alma y el motor absoluto de su equipo. Los Warriors no son el mismo monstruo invencible que eran en 2016 o 2018. Ya no hay superestrellas a su alrededor, ni un banquillo plagado de talento joven. Sin embargo, Stephen ha transformado esa aparente debilidad en combustible puro. Bajo la dirección de Steve Kerr, Golden State ha tenido que reinventarse.
Ya no es un equipo que arrolla con ráfagas de triples, sino uno que juega con inteligencia, con un ritmo controlado y una dependencia casi mística en el talento de su capitán. Y en medio de esa transformación, Curry ha demostrado que su impacto va mucho más allá de las estadísticas. Cada drible, cada paso atrás, cada mirada al aro se siente como un ritual. Las defensas rivales lo saben, lo persiguen con dobles y triples marcas, pero Curry sigue encontrando un espacio donde parece no haberlo. Y cuando la red se mueve y el público estalla, el mensaje es claro: Stephen Curry sigue siendo el corazón de este juego. Durante esta temporada ha acumulado actuaciones que parecen sacadas de una película. Partidos con 40 puntos, noches en las que su puntería roza a la perfección y momentos decisivos en los que una vez más ha cargado el equipo entero sobre sus hombros. Los nuevos talentos como Jonathan Kuminga, Brendan Podziemski o Moses Moody lo observan como si estuvieran presenciando una leyenda viva escribir un último capítulo, y en él, con su sonrisa tranquila, les enseña que la grandeza no se hereda, se construye tiro a tiro. Pero Curry no solo ha impresionado por su nivel dentro de la cancha, su influencia fuera de ella también ha crecido. Sigue siendo una de las figuras más respetadas y admiradas del deporte, un símbolo de disciplina, humildad y fe en el trabajo duro. A pesar de su estatus de superestrella, continúa entrenando como si fuera un novato buscando su lugar en la liga. Esa ética es lo que mantiene viva la llama, incluso cuando el cuerpo ya no responde con la misma velocidad que antes. En la temporada 2024-2025, Stephen ha vuelto a escribir su nombre en los libros de historia. Superó los 25.000 puntos en su carrera, consolidándose entre los máximos anotadores de todos los tiempos. Además, continúa ampliando su récord de triples, un registro que parece ya imposible de alcanzar para cualquier otro jugador. Y mientras los analistas debaten si los Warriors aún pueden pelear por un título, Curry demuestra que cada juego con él en la cancha la esperanza nunca muere. En cada una de sus presentaciones los fanáticos llenan el estadio no solo para ver un partido, sino para presenciar una experiencia. Stephen no juega solo al baloncesto, lo convierte en arte. Sus movimientos, su precisión y su instinto casi sobrenatural para decidir los partidos lo han transformado en una leyenda activa, un símbolo del deporte moderno. A medida que avanza la temporada, los desafíos se vuelven más grandes. Equipos jóvenes como Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves o Denver Nuggets dominan el oeste con energía y fuerza renovada, pero Curry no les teme. Con cada encuentro demuestra que su juego no depende de la juventud, sino del conocimiento, la técnica y una confianza indestructibles. Los Warriors quizás ya no sean favoritos, pero nadie quiere enfrentarse a un Curry enfocado. Y así en esta temporada, Stephen Curry sigue construyendo su legado, no con promesas, sino con hechos. El niño que una vez fue subestimado por su tamaño y su físico flacucho se ha convertido en el jugador más influyente de su generación. Y aunque el tiempo pasa, su fuego no se apaga. Sigue brillando con la misma intensidad que el primer día, recordando al mundo que los dioses del baloncesto no envejecen, solo evolucionan. Porque si algo ha demostrado Stephen Curry es que las leyendas no se retiran. Las leyendas simplemente encuentran nuevas formas de asombrar.